se comporta también como un elemento que amplifica. Y para eso hace uso de una configuración basada en resistencias para que lo puedan polarizar. Miren, vamos a ver, ¿ya? Aquí VSC, RC, RE, R1 y R2. Incluso le hemos dado valores. A ver si me pasan los valores. Este ejercicio quedó pendiente, ¿cierto? Quedó pendiente. Ahí nos hemos quedado. Antes de su tarea. A ver. ¿Me confirman? Sí. Sus valores. Eran de 5K. R1 5K. Sí. R2. 10K. 10K, muy bien. RC 1K. y RE 1.2K. 1,1. Beta 300. Bueno, ahí no dio. Ah, ya, correcto. Que le dije que usaran el 2N3904, ¿cierto? Sí, bro. Ok. Ahí hay que ver el beta cuánto tiene, ¿ya? Entonces el transistor será el 2N3904. Y el VCC 3020. Voltaje de corriente continua, dijo, pero Sí. no dijo el... Ah, no le puse, ¿verdad? No, Alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Uno de ustedes fue? Ok, vamos a poner... ¿Cuánto le he puesto? ¿Nada todavía? normalmente antes hemos estado trabajando con un 20. Bueno, vamos a poner el 20. Ya, bueno. Ahora sí va a salir. A ver, ahora sí vamos a hacerlo con calma. Pero bueno, que... A ver, 2, 3, 6. 6 de 21. ¿O cuántos son? 20 y tantos. A ver, después, candidatos a repechaje. Vamos a hacer, a no ser que Julio le pase el video 5 veces. ¿No? A ver, vamos a ver, miren. Esto les decía, lo podían ustedes implementar en el multisim, con la finalidad de verificar sus resultados. ¿Ok? Pero el análisis que habíamos hecho era el siguiente. ¿Se acuerdan? Lo habíamos dividido en 3 partes. Una primera parte que era el divisor de voltaje, es decir, R1 y R2 de 30 voltios para determinar el voltaje en este punto, que le vamos a llamar voltaje en el punto A. ¿Cierto? El voltaje en el punto A. Quiere decir que todo el voltaje que está entregando la fuente se divide entre la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Está bien? Esa es la famosa ley, la segunda ley de Kirchhoff. Dicen que el voltaje que entrega la fuente es el voltaje que consume cada uno de los componentes del circuito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se aplica un principio de divisor de voltaje que dice que el voltaje en A es igual al voltaje total 30 por R2 sobre R1 más R2. Esa es una fórmula llamada divisor. Por eso arriba está trabajando con 20 voltios. Ok, de voltaje. Muy bien, ya ven, es para ver si están atentos. Serían 20 entonces, ¿cierto? 20 voltios. ¿Está bien? Entonces 20 voltios por R2 entre R1 más R2. Y de esa manera, ¿qué me queda? Ajá, ahí hay un pequeño detalle que bueno, ya lo empezamos a decir. Nos va a dar decimal, ¿verdad? Voltaje en A es igual a 20 por R2. R2, 10. Por 10 sobre, adelante. Sí, adelante. Sobre 15. Sobre 15. Sobre 15. ¿Está bien? 200 sobre 15. ¿Cuánto es eso? 200 sobre 15. Ahora. 40 entre 3.
13,31. Ahí te le digo, pues. Más lenta hasta para cálculo. Chicos, 13.3 periódico. 13,3 voltios. Ese voltaje a nivel del punto A. A nivel del punto A. Aquí. En este punto. La toma sería desde... ¿Está bien? Eso es una pregunta. Sí. Esa resistencia, la resistencia 2, para abajo, ¿es punto tierra? ¿Está en tierra? Sí. Todo esto es tierra. Este también es tierra. Ya. Voltios. Está recibiendo. Listo. Ahí acá. Hasta ahí solamente lo que es el visor de voltaje, Sí, nada más. si se dan cuenta, solamente estamos hallando el voltaje acá. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque este valor típico de todo transistor se llama base emisor, ¿cierto? El voltaje base emisor es dato de fabricante. Voltaje base emisor típico, si el transistor es de silicio, es 0,7 voltios. Y si es de germanio, es de 0,3 voltios. En algunas, podría decirse libros o sí, en algunas bibliografías, consideran que en lugar de 0,7 consideran 0,65 voltios, por si acaso. Pero eso es aproximado al décimo, ¿no? 0,7. Sobre todo para efectos de análisis. Según te lo dije. Entonces, nuestro análisis parte por determinar el voltaje en la base del transistor. Ahí ese es el primer punto. Si ustedes observan, en el punto 2 ya tenemos voltaje. Miren, en el punto 2, lo voy a poner por acá, el punto 2, ya tenemos un voltaje en la base, aquí un VA, y el transistor tiene esta forma, ¿ven? Y acá tenemos tierra. Y este voltaje que acabo de calcular es con respecto a tierra. El voltaje que acabo de calcular me dice que es 13,3 voltios. 13,3 voltios. Y obtengo acá, miren, un más menos voltaje base emisor. Profesor, usted ¿Sí? determina ahí un más menos producto de que el, ¿cómo se llama? El transistor, La flecha está hacia abajo, entonces el punto del material es P. Así es, claro, así es, correcto. Así es. O sea, la base es P. Así es. O sea, a partir de la flecha se determina más o menos. Si la flecha estuviera al revés, esa es correcta esa apreciación, sería así, más o menos. Así es. Adelante. Es la flecha la que me determina justamente el sentido de la polaridad. Entonces miren, acá tengo RE y por lo tanto también tengo un más o menos voltaje en RE. ¿Por qué razón? Porque la flecha nuevamente me dice el sentido de la corriente, ¿cierto? Y por ley de Ohm me dice, cuando pasa una corriente a través de una resistencia, me genera una caída de voltaje. Y la caída de voltaje es de más
a menos. Caída, ¿no? De más a menos. Si fuese subida, de menos a más. ¿Está bien? En cambio acá dice una caída de voltaje, o sea, va de más a menos. Y miren, ya tengo listo mi resultado. Ahora, ¿qué puedo decir? Que el voltaje en A, miren, el voltaje en A es el que entrega ahora aquí, ¿ve? Aquí es más y acá es menos. Entonces, el voltaje en A va a ser igual a, entonces, voltaje base emisor más voltaje en la resistencia del emisor. También. Ya tengo el voltaje en A. Acá tengo una malla. Una malla. Como tengo este voltaje es la suma de estos dos voltajes. Este voltaje, repito, es la suma de estos dos voltajes. Aquí estamos. 13,3 entonces va a ser la suma de voltaje base emisor. Si es de silicio, si lo es 0,7 voltios más voltaje en RE. Entonces aquí sí, una simple resta, ¿ve? Hay el voltaje en RE. Una simple resta, 13,3 menos 0,7. ¿Cuánto es eso? 12,6, ¿verdad? Voltios. 12,6 voltios. ¿Está bien? Ahora, por ley de Ohm, voltaje en RE es igual a la resistencia E por IE. ¿Cierto? Es decir, voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Voltaje en RE cuánto vale? Lo acabo de hallar. 12,6. RE ¿cuánto vale? El dato es 1,2 K. ¿Y corriente en el emisor? Ese no lo conozco, no lo sé. Entonces por IE. ¿Cierto? Luego yo puedo aquí sí, vamos a ponerlo para acá ya, para acá arriba, hallar IE. IE por tanto es igual a, despejando nada más, ¿no? 12,6 sobre 1,2K. Ojo, por 10 al cubo, es K. ¿Ya? Un detalle, si lo pueden tomar así o así como gusten. El detalle es que cada vez que yo divida entre K, me va a salir mili. O sea, como un atajo, ¿no? Una forma así. Si todas mis resistencias están en K, le van a salir 1000 amperios, las corrientes. ¿Ah? Siempre. Si mis resistencias estuvieran en ohmios, me van a salir amperios. Pero como ya les dije al inicio del curso, los amperios para la electrónica es una barbaridad y terminan por malograr los dispositivos. Hola. ¿Qué tal? Entonces, para efectos de división, simplemente este 10 al cubo, lo obvio, y digo que la corriente en el emisor es ¿cuánto? 10,5. Algo de 10. 10,5. Serían 12,6, 20, 1,2 igual 10,5 10,5 milivoltios. miliamperios. No. Miliamperios. Miliamperios. 10.41. ¿Cuánto? 10.41. 10,4 pues, miliamperios. Oh. 20. Ok.
Hasta ahí vamos analizando, ¿ya? ¿Tienes tu cuaderno bien? Un momentito. Sí. Tu gráfico anterior.